Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Mesa Política, el programa de discusión de otramirada.p. Estamos con Salomón Lerner y con Paco Durán y vamos a conversar sobre la crisis, la coyuntura política. Todos los días siguen saliendo audios, todo está podrido, el Poder Judicial podrido, el Consejo Nacional de la Magistratura, ni que se diga, el Ministerio Público, el Congreso ya no aguanta más, ahí incluso ya se está mostrando la verdadera cara, o cada vez más la cara del autoritarismo de Fuerza Popular en el Parlamento, el Ejecutivo que no da pie con bola, crisis total, pero al mismo tiempo hay como un entrampamiento. Algunos dicen Asamblea Constituyente, que cierren el Congreso, pero el Estado fujimorista, que finalmente es el marco que está mostrando toda esta descomposición, el Estado fundado en el 92, tiene los suficientes candados como para no salir. Estamos en un entrampe. Entonces, ¿qué hacer? Entonces vamos a conversar primero por el tema de caracterizar esta crisis, cuán profunda es, cómo ven, qué tendría que hacer Vizcarra el 28 de julio. Entonces comenzamos con Salomón. Bueno, gracias Carlos. Creo que es un momento muy importante, un momento crítico para el país, lo que se está viviendo en estos últimos días, sobre todo porque había que desterrar toda una serie de aspectos que creíamos que existían en el país, pero no lo conocíamos a ciencia cierta. Y esto es lo que ha ocurrido con los últimos eventos, especialmente con estos famosos audios, que desentrañan todo un poder atrás del poder real de una mafia que efectivamente estaba tramitando favores, estaba tramitando no solamente eso, sino leyes que permitían probablemente a narcotraficantes salir de la justicia peruana en forma muy airosa, o otros como en los aspectos de femicidio, en donde no se castigaba a los culpables en la forma como se debía hacer. Eso como algunos ejemplos. Y algunos otros parlamentarios que pedían favores a los diferentes jueces en la Corte Suprema del país. Creo que este es un momento crítico, porque además de eso se contagian todos otros sectores, ¿no? El problema de la OMP en este momento, que no hay una dirección, también hay sobre favores a partidos políticos que han podido inscribir candidaturas. Pepe Luna. Pepe Luna en este caso, pero probablemente deben haber otras también, porque no creo que sea solamente un solo caso, probablemente habrá que investigar, y esto ante un proceso electoral en octubre, ¿no? A 60 días de este proceso electoral. Y esto demanda realmente una nueva conducción en el país. Efectivamente, se ha cumplido los primeros 100 días del gobierno de Martín Vizcarra y va a tener que enfrentar estos temas en los próximos días, en las próximas semanas. Y esto es lo primero que yo quisiera ingresar al tema y esperar también de Paco un poco cuál es su punto de vista de la actualidad, de lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un escenario de crisis política, más que económica. El problema está en lo político, en las instituciones, y que tiene dos grandes factores, ¿no?, que no han desaparecido de la escena y que están hace un cierto tiempo. Uno es la confrontación ejecutivo-legislativo, que es algo que en algún momento puede terminar reapareciendo, si es que el Ejecutivo decide ser más proactivo y confrontar a un Congreso que es cada vez más visto como corrupto, ineficiente, arreglador, en el mal sentido de la palabra. Y lo otro, escándalos que surgen pues de audios, de revelaciones, que vienen desde Lavallato, pasan por Panama Papers, el caso de la OMP y ahora último todo el Poder Judicial. Entonces eso ha remecido el sistema político, ha generado una reacción ciudadana de gente que a veces no está muy preocupada por el quehacer político, pero que por las marchas y por las manifestaciones de la sociedad civil vemos que se está convirtiendo en un actor. Entonces yo creo que estamos en un momento en el cual, dada la circunstancia donde tenemos un nuevo presidente, ¿no?, y que tiene una oportunidad política de ocupar la escena tomando la iniciativa y ver si se apoya o no en esta indignación ciudadana, y juntando a otros sectores podríamos llegar a un punto en el cual en el 28 de julio se haga una propuesta de cambio seria, profunda, para corregir estas aberraciones institucionales, esta degeneración de instituciones como el Congreso, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, la Fiscalía, y bueno, ¿y qué más? El Poder Judicial, ¿no?, el Consejo Vizcarra, Nacional de la Magistratura. En realidad Vizcarra tiene la fuerza de hacer eso, porque yo creo que la única salida sería que Vizcarra el 28 de julio diga, no vaya al Congreso, y dé el mensaje desde Palacio de Gobierno y diga, bueno, en este momento cierro el Congreso. Creo que la ciudadanía lo apoyaría totalmente,
¿no? Pero sin embargo yo no creo que Vizcarra tenga la fuerza para hacer eso. De la legalidad ni me ocupo, porque justamente estamos en crisis de legalidad. Todas esas, digamos, respuestas de constitucionalistas, abogados, legalistas que dicen, no, que no se puede, no, que no hay base legal, no, que la Constitución, no. En realidad estamos en un entrampamiento y justamente ese es el problema. Toda la institucionalidad ha derivado en esta crisis. Entonces yo sí pienso que la única manera que Vizcarra podría ayudar en esta crisis es cerrando el Congreso, y lo otro, si no, es que la crisis se siga ahondando. ¿Tú cómo lo ves, Salomón? Bueno, nos estás provocando, porque indudablemente esto es salir de los marcos de la Constitución, esto es salir del marco del derecho, por supuesto, y claro, ese es hoy día un clamor popular. Hoy día el pueblo peruano en las calles, en manifestaciones en instituciones, en comunicados públicos, ¿no? Los colegios profesionales, los movimientos sociales, indican pues que efectivamente hay una indignación que no proviene solamente de los últimos audios, proviene también de una corrupción que estamos arrastrando de un lavajato, de un club de constructores, de toda una serie de corrupciones a nivel de negocios que se hacen entre actividad privada y actividad pública. Y creo que esto también está justamente acrecentando esta indignación del pueblo. Yo creo que del punto de vista general, aquí lo que se requiere es refundar la República, indudablemente. Refundar la República es un cambio constitucional que cambie las reglas del juego, que cambie el contrato social de los peruanos, y creo que ese es un paso que habrá que darlo. ¿Cómo lo tendrá que hacer el presidente Martín Vizcarra? ¿Cómo otros sectores de la opinión pública pueden ayudar a que realmente esto se dé? Creo que ese es lo importante del momento, pero creo que ese es el punto fundamental. Los derechos públicos y privados hoy día se han confundido, los derechos sociales también no se respetan. Si hoy día, después de 25 años de la Constitución del 93, tenemos los porcentajes que tenemos en anemia, en desnutrición, colegios que no tienen luz y agua al comenzar sus escuelas, presupuestos que no se entregan a las regiones y no dejan trabajar a los municipios en la forma como debería transferirse, con los últimos comunicados que hemos tenido hoy día de la institución que rige a todos los municipios y gobiernos regionales del país. En fin, todo ello es un marco de acción efectivamente para refundar una nueva constitución en el Perú. Creo que ese es un momento que estamos viviendo y creo que hay que buscar las formas cómo llegar a ese marco y poder comenzar a trabajar en ese sentido. Bueno, sí, yo coincido, tenemos que ir a una refundación de la República y ciertamente esta propuesta se comienza a hacer más visible. Cada vez personalidades más importantes, partidos, gente independiente, comienzan a discutir la necesidad de una refundación. Y eso es un espectro que pasa por una serie de partidos y por una serie de líderes, pero es un tema que ya hemos discutido aquí en anteriores ocasiones, ¿no? Porque ha habido planteamientos en esa dirección varios meses atrás cuando estuvimos discutiendo el caso Lavallato y sus posibles efectos en el sistema político. Sin embargo, eso hay que verlo, digamos, en una perspectiva de mediano plazo. En el corto plazo lo que tenemos es una oportunidad que se le presenta al presidente, si es que quiere ocupar ese espacio, para que el 28 de julio lance, no solo tome el liderazgo, sino que tome el liderazgo con un planteamiento que recoge este clamor ciudadano para ver si efectivamente se logra tener una reforma profunda, a fondo, independiente, que sabemos que no la pueden realizar los corruptos. Porque tú sacas a uno y quienes lo reemplazan, los accesitarios o los reemplazantes, son más de lo mismo, son parte de la misma red. Entonces la ciudadanía se ha dado cuenta a través de los audios y a través de la discusión política que ha generado que no basta reemplazar a las autoridades, hay que cambiar el sistema en su conjunto. Entonces, ¿cómo vas a cambiarlo si el propio sistema está podrido? Ese es el dilema, ¿no es cierto? Entonces, salimos de ese dilema si es que el Ejecutivo, aprovechando el poder simbólico de la presidencia, pudiera recoger este sentimiento e iniciar un proceso. Ciertamente yo tengo ciertas dudas sobre Vizcarra, su liderazgo, pero en todo caso creo que en estas circunstancias de los últimos días por lo menos se ha apartado de la gente más corrupta y podría tener la oportunidad con lo que plantea esta comisión de hacer un planteamiento. Si el Congreso no recoge este planteamiento de una reforma profunda a fondo, hecha con criterio verdaderamente independiente que impida que elimine la impunidad en el Club de los Constructores, en el caso de Lavallato, en fin, en todos los casos que están pendientes, entonces yo creo que habría la posibilidad de que la ciudadanía le exija
de que cierre el Congreso y a partir de ahí se desate una dinámica que caminaría en esa dirección. Ese es un posible escenario. Claro, es que algunas personas también, Rosa María Palacio, otros están diciendo que fuercen la institucionalidad con la cuestión de confianza, de tal manera que por ahí encuentren una forma de cerrar el Congreso y bueno, vamos a ver qué sucede. Pero claro, ¿cuál es el riesgo, no? O sea, yo siento, no sé cómo lo ve usted, que el país se nos va de las manos, porque detrás de ya la parte de los audios, de todas las, digamos, actos delictivos o ilícitos, o antiéticos, o intercambio de dones, de favores, dar, recibir, devolver, dame que te doy, y todo eso, ¿qué está? Lo más lumpen del país, porque esto se sabe gracias a la interceptación telefónica a propósito de una banda de criminales, ¿no?, que tenían sus contactos con los jueces, y esa es la parte que todavía falta mirar. Entonces, lo más lumpen de la economía ilegal, y también de la economía legal, entre comillas, como el Club de la Construcción, que también es un cártel. Entonces tienes los traficantes de tierra, el narcotráfico, los corruptos han tomado el control del país, del poder judicial, o sea, su representación política es el fujimorismo. Es el fujimorismo y sus aliados, como el APRA, o el alanismo, digamos, y APP, que no quiere entrar ahora, no quiere cuestionar la mesa directiva, y otros más, y una parte de la CONFIEP. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que sigue? Que comiencen acá a haber bandas paramilitares, que después los digamos, criminales que están detrás de todo esto comiencen a ajustar cuentas, que lo maten a Ríos para que no hable, a tal o cual. Entonces, de ese tamaño es la crisis, ¿no? Por eso es lo que planteaba en el sentido de una medida audaz. Y si no, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Cómo tú ves y cómo ves tú, Paco, el tema de las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, o digamos, quién está llamado a hacer algo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, creo que las responsabilidades del presidente frente al 28 de julio y frente a los próximos meses en el país es la de gobernar. Ese es el mandato que se ha dado. Ese gobierno tiene que pasar por todos estos retos, todos estos desafíos que tú mencionas, ¿no? Un país que hoy día casi se encuentra en las manos de gente que está fuera de la ley, de la ilegalidad, y que esto compromete a todos los peruanos. Por ello creo que hay dos formas de la lucha, digamos. La lucha institucional de quienes en el país hoy día piensan que este país sí tiene un potencial, tiene un futuro y tiene grandes recursos para poder realmente darle bienestar a la mayoría de los peruanos y manejar esto con honradez, con sacrificio, y ese es el tema que el presidente tendrá que decidir, ¿no? Creo que nosotros nos encontramos en que el día a día de los peruanos también tiene que enfrentarse. El día a día es trabajo, es alimentación, es transporte, es seguridad, y todos estos temas tenemos que enfrentarlo. Es destrabar proyectos importantes en el país que van a dar, digamos, mayor posibilidades para que haya más trabajo formal, que haya trabajo realmente justo en el país. Entonces, creo que esta es una tarea dinámica que se tiene que presentar y que esperamos que el 28 de julio el presidente pueda dar un mensaje que dé un cierto tónico de esperanza a la gente progresista, a la gente que en su mayoría de los peruanos quiere un país con estabilidad, con democracia y con cierto bienestar, ¿no? Bueno, nuevamente estamos ante una posibilidad de cambio. ¿Qué porcentaje le damos de éxito, no es cierto? No tenemos una respuesta clara sobre ese punto y eso es lo que nos preocupa. Pero me parece que en la medida en que el juego político ya no depende solo de los líderes políticos, de los partidos, de las autoridades, sino que está entrando poco a poco, de manera dispersa, intermitente, un nuevo factor, que es la movilización ciudadana, la gente indignada, hay la posibilidad de que a pesar de las limitaciones que tiene, tú has visto en la marcha, ¿cuántos la convocaron? ¿Cuántas marchas hicieron? ¿Y por qué tuvieron dificultad de unificar un mensaje y convocarse de una manera tal de que su presencia en las calles fuera más contundente? Entonces hay problemas también en ese campo, ¿no es cierto? Sin embargo, es posible que la coyuntura, sobre todo el sentimiento de indignación ante la impunidad, el hecho de que tú sacas un corrupto y ponen otro corrupto, y que la gente se acuerde de que ha sido víctima de numerosos casos de corrupción, o víctimas en los hospitales porque les cobran por remedios que deberían dárselos, etc. Todo eso creo que está sumando. O el caso del feminicidio, para señalar, digamos, las tremendas limitaciones que ha tenido el Poder Judicial.
en resolverlos, o la inseguridad ciudadana, las violaciones, exacto. Creo que hay múltiples causas, pero están sumando y están generando la posibilidad como para que ahora tomemos en cuenta ese actor y me parece que los congresistas cuando escuchan que se vayan todos están sintiendo la presión. Entonces creo que del otro lado hay una estrategia de reacomodarse, de nombrar en las mismas instituciones gente que es de su red, y eso, si Vizcarra no logra presentar una iniciativa, si el Congreso maneja la reforma judicial a su antojo y no sale nada, podría más adelante generar un despertar, digamos. Y en ese sentido sí yo soy un poco optimista de que eso pueda ocurrir, pero siendo pesimista en la capacidad del sistema de resolver estos problemas, a no ser que el presidente tome la iniciativa y pruebe y se haga presidente, porque él no es presidente, digamos, no fue elegido, tiene que hacerse presidente. Esta es su oportunidad. ¿Lo hará? Bueno, efectivamente ya surgen muchas dudas, hay un montón de aspectos que hay que conversar, el tema del fiscal de la nación, de todos estos hombres que salen en los audios negociando un montón de cosas y bueno, en fin, yo tengo la sensación de que esta mesa política deja abierta la discusión. ¿Qué pasará? ¿No? Todos creo que nos preguntamos, estamos en una situación de incertidumbre, esperemos que esto llegue a una resolución por el lado, digamos, no de la corrupción, no de la recreación de la corrupción, pero sin duda vamos a seguir conversando aquí en Otra Mirada. Tenemos que terminar. Yo agradezco a Paco Durán y a Salomón Lerner por haber compartido estas reflexiones. Les invito y las invito a mirar la página web de Otra Mirada, www.otramirada.pe, donde se van a encontrar esta entrevista, otras más, mucha más información.